Dios les guarda, amados hermanos. Bienvenidos a su programa Mi Biblia Yo. Por acá les habla el pastor David Urelia y bueno, damos gracias a Dios por todos aquellos que nos pueden ver, todos aquellos que apartan tiempo para oír cada una de las enseñanzas. También agradeciendo a aquellos que se han venido suscribiendo y a aquellos que también comparten el mensaje de la palabra de Dios, porque no se trata de glorificarnos a nosotros ni tampoco de hacer famoso nuestro canal, sino que el evangelio pueda correr, que la enseñanza bíblica, la enseñanza de la sana doctrina pueda correr y llegar también al oído de aquellos que probablemente no lo han oído todavía. Hoy quiero compartirles un tema. Es un tema a lo mejor un poco reflexivo. Hoy queremos reflexionar acerca de una necesidad que a lo mejor hoy todos tenemos, lo tiene la iglesia y también lo tenemos como cristianos de manera individual. Y usted dirá, ¿cuál necesidad es esa? Bueno, la necesidad, hermanos, de que hagamos maná. Este es el tema que les voy a compartir en este momento. Lo quise titular, ¿hagamos maná? Hagamos maná. Y a lo mejor usted dirá, bueno, pero ¿cómo es eso de hagamos maná? Bueno, para entender un poco, hermanos, toda esta reflexión tenemos que remontarnos, ¿verdad?, al libro de Éxodo capítulo 16. En Éxodo capítulo 16 vamos a poder observar de cómo el pueblo de Israel, cuando sale de Egipto, obviamente pues tenía que cruzar el desierto, y vemos que en medio de las quejas, de las inconformidades que tenía este pueblo delante de Dios de manera continua, Dios decide proveerles a ellos de un alimento, decide proveerle a ellos de un sustento que inclusive pasaría a ser un sustento diario para el pueblo durante todo el tiempo que estuvo en el desierto, y ese alimento pues se llamó maná. Pero vamos a ver un poco, porque lo que quiero yo hoy es tomar realmente el significado de esa palabra maná y así pues compartirles la reflexión que realmente Dios ha puesto en mi corazón para este video. Entonces, ¿qué les parece si leemos Éxodo capítulo 16 del versículo 11 hasta el versículo 15? Y en el versículo 15 vamos a encontrar la centralidad del tema que les quiero compartir. Leemos bajo la dirección del Espíritu Santo. Éxodo 16, 11 al 15. Y Jehová habló a Moisés diciendo: Yo he oído las murmuraciones de los hijos de Israel. Háblales diciendo: Al caer la tarde comeréis carne, y por la mañana os saciaréis de pan, y sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios. Y venida la tarde, subieron codornices que cubrieron el campamento, y por la mañana descendió rocío en derredor del campamento. Versículo 14. Y cuando el rocío cesó de descender, he aquí sobre la faz del desierto una cosa menuda, redonda, menuda como una escarcha sobre la tierra. Viéndolo, los hijos de Israel se dijeron unos a otros: ¿qué es esto? Porque no sabían qué era. Entonces Moisés les dijo: ese es el pan que Jehová os da de comer. Este es el pan que Jehová os da de comer. Acá acabamos de leer el día en que cayó maná del cielo, y el pueblo pudo ver por primera vez este alimento que, como bien lo dice allí en el versículo 14, se especifica como algo menuda, como algo redondo, era como una escarcha, un rocío había dejado todo esto en el desierto. Pero la parte que me llama la atención, en donde también quiero enfatizar mi reflexión, es en el significado de la palabra maná. Porque ¿qué significa maná? Maná significa, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Cuando el pueblo simplemente salieron de sus campamentos y vieron en el desierto todo este despliegue de ese alimento que estaba allí, pero que era totalmente desconocido por ellos, ellos lo toman en sus manos y lo primero que les sale de la boca o del corazón al pueblo es: ¿qué es esto?
Y la palabra ¿qué es esto? Es maná. Y de allí su nombre fue maná. Y allí conocemos lo que era ese alimento que fue muy particular. Luego el pueblo recibió muchos alimentos como los codornices, muchos alimentos, pero es indudable que el alimento más significativo que recibió el pueblo de Israel durante su tiempo en el desierto fue el maná. Pero el nombre fue adjudicado a esa duda, a esa suspicacia. Cuando ellos ven ese alimento, dijeron, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Y hermanos, de allí es que quiero compartir este tema de hagamos maná. Y hagamos maná, pues a modo de reflexión, significa que nosotros en este tiempo, hermanos, como iglesia, nosotros en este tiempo como cristianos, no deberíamos, hermanos, perder pero ni un minuto no haciendo maná. No cuestionando las cosas que vemos que el día de hoy, es indudable que el día de hoy a la iglesia está llegando un montón de cosas, hermanos. Es increíble cómo en estos últimos tiempos ha entrado tantas cosas a la iglesia, ha entrado tantas cosas a la mayoría de las congregaciones y entran cosas y lamentablemente, cuando digo que están entrando muchas cosas, no estoy hablando necesariamente de solamente cosas buenas. Lamentablemente la iglesia desde el mundo, la iglesia ha venido importando todas las cosas del mundo y las ha ido metiendo adentro de la iglesia. Ahora, la reflexión está, ¿por qué está sucediendo esto? ¿O por qué ha venido sucediendo esto? Porque realmente no hemos querido hacer maná. No hemos querido cuestionar. Va llegando cosas a la iglesia y deberíamos nosotros, hermanos, pastores, líderes, con Biblia en mano, cuestionar y decir, ¿qué es esto? Sí, esto que está llegando, esta moda que está llegando a la iglesia, esto que los jóvenes a lo mejor quieren meter a la iglesia, o esto que algún grupo particular, no solamente los jóvenes, pero que cualquier otro grupo, cualquier hermano, porque es muy natural, hermanos. Es muy natural, esto ha pasado durante toda la historia de la iglesia. Gente, Pablo le llama infiltrado, Pablo les llama falsos hermanos. Cuando usted lee las epístolas, usted va a ver que la primera iglesia era una iglesia continuamente haciendo maná, continuamente cuestionando, ¿esto qué es? ¿Qué es esto? Y ellos hacían un filtro, filtraban todo lo que venía a la luz de la palabra y todo aquello que no estaba conforme a la escritura, todo aquello que no estaba conforme a la sana doctrina, recibía inmediatamente el rechazo apostólico y también el rechazo de los ancianos de la iglesia. Y así funcionaba, así fue que la iglesia primitiva que tenemos registrada en el libro de los Hechos de los Apóstoles sufrió todo tipo de ataque, pero aún así la iglesia en sus inicios se mantuvo en la voluntad de Dios, se mantuvo firme en la palabra, se mantuvo durante todo el tiempo que los apóstoles estuvieron a cargo de la iglesia. En general, la iglesia se mantuvo fiel. ¿Y por qué razón? Porque hacían maná, mis hermanos. Porque la iglesia no simplemente se comía todo lo que venía. Lamentablemente es lo que pasa en este tiempo. El día de hoy entran las cosas, no hacemos maná. No decimos, epa, ¿y esto qué es? ¿Acaso esto qué es? Fíjense que podemos ver algunas áreas increíbles. Hay dos áreas particulares que yo he venido estudiando, he venido observando y he venido analizando, obviamente a la luz de las escrituras, pero comparando la Biblia y comparando con todo lo que he visto que suceden en muchas iglesias, y lamentablemente son dos áreas en donde definitivamente, hermanos, hay una distorsión, hay una apostasía inclusive increíble en esas dos áreas, el área de la adoración y el área del evangelismo. Son las dos áreas, hermanos, que definitivamente en este tiempo la iglesia definitivamente ha dejado penetrar un montón de cosas
que no tienen nada que ver con las Escrituras, que no tienen nada que ver con la herencia apostólica de la primera iglesia. La adoración el día de hoy simplemente pensamos, hermanos, que podemos cantar cualquier cosa y simplemente con cantar y pensar como estamos cantando de corazón, simplemente Dios lo va a recibir. Pero la verdad, hagamos maná. ¿Qué es esto? La verdad es que en la Escritura Dios acepta cualquier tipo de adoración. No, hermanos. No, hermanos, Dios no es un Dios que acepta cualquier tipo de adoración. En la adoración, dentro de las Escrituras, Dios no es subjetivo, Dios es objetivo. Por eso es que en las Escrituras Dios estipula las formas, las maneras, las condiciones, inclusive la actitud con la cual se debe presentar a aquel que le quiera adorar. Pero hoy no hacemos maná. Hoy llegan las canciones, hermanos, y es increíble cuando uno analiza, porque ese es mi trabajo, yo lo hago y no sé si usted lo esté haciendo, y si lo está haciendo, le animo, siga haciendo maná, siga diciendo, ¿qué es esto? Llega algo a la iglesia, los líderes deberían reunirse, los pastores deberían reunirse y simplemente decir, mira, vemos que esto está tratando de llegar a la iglesia, vemos que se está tratando de instalar esto en la iglesia, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Vamos a revisar a la luz de las Escrituras. ¿Qué es esto? ¿Acaso esto pertenece a la voluntad de Dios? ¿Esto es conforme a la sana doctrina? Entonces, hermanos, la reflexión pasa porque el día de hoy, lamentablemente, las iglesias no están haciendo maná. No están cuestionando, simplemente todo lo estamos recibiendo. A veces lo recibimos porque decimos me sienta bien o me cae bien. Hermanos, es increíble la capacidad de discernimiento que ha perdido la iglesia. La iglesia el día de hoy ya no tiene la facultad para discernir lo que esté en la voluntad de Dios y lo que no esté en la voluntad de Dios. Les tomo un ejemplo. Basta con que algo se está haciendo adentro de la iglesia. Supongamos que es algo que cuando tú lo filtras a la luz de las Escrituras no tiene nada que ver con el Señor, no tiene nada que ver con la sana doctrina. Pero si los hermanos que están sentados en esa congregación aplauden, ya para el pastor o ya para los líderes es una señal de aprobación. Pero quiero decirle, mis amados hermanos, los aplausos en la iglesia no son aprobación de que Dios está de acuerdo. No, hermanos. El que la iglesia aplauda algo que se está haciendo dentro de la iglesia no es señal de que Dios también está contento y no es señal de que realmente Dios aprueba lo que se está haciendo allí. Y de ahí es que tenemos que hacer maná. De ahí es que sí, la iglesia aplaudió. Qué bueno que la iglesia aplaudió, pero ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Acaso esto está en la armonía de la sana doctrina? ¿Acaso esto realmente sirve para la edificación de la iglesia? Porque algo puede caer muy bien a las emociones, pero no edifica espiritualmente. Y si algo no edifica espiritualmente, aunque caiga bien en las emociones, no hay necesidad de meterlo a la iglesia. No hay necesidad, hermano, de meterlo a la iglesia. Porque la iglesia no está para nutrirse emocionalmente. Los hermanos no vienen domingo a domingo en la semana cuando los convocan para nutrirse emocionalmente. La Biblia nunca ha pedido que la iglesia debe buscar nutrirse emocionalmente. No. Pero la Biblia sí habla de edificación espiritual. La Biblia sí nos habla de que la iglesia se reúne para ser edificados espiritualmente. Y la edificación espiritual no pasa por las cosas que nosotros pensamos que está bien. Pasa
por las cosas que están en la palabra de Dios, pasa por la doctrina, pasa por el crecimiento en el conocimiento de la verdad, en el conocimiento bíblico. Pablo le decía a Timoteo, entre tanto que voy, ocúpate tú en la lectura, en la enseñanza, ocúpate, Timoteo, en la doctrina. Luego Pablo también le decía a Timoteo, Timoteo, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, porque cuidándote tú de la doctrina e impartiendo la correcta doctrina bíblica, no solo te salvarás a ti, sino que también vas a salvar a los que te oyeren. Es decir, hermanos, tocando un poco, siguiendo con el tema de la adoración, el día de hoy, si hay algo que la iglesia debería hacer, si hay algo que los pastores deberían hacer, es filtrar cada canción que se está cantando el día de hoy en muchas iglesias. No se trata de que si al director de alabanza le gustó la canción. No se trata de que el director de alabanza o el que va a dirigir simplemente llegó un domingo y esta canción me gusta. Le puede gustar al director de alabanza, pero el problema es, ¿está de acuerdo a la escritura? Si pasamos esa canción por un filtro bíblico, ¿va a sobrevivir esa canción? ¿Va a sobrevivir esa canción a un a un filtro doctrinal? ¿Va a sobrevivir? Esto es lo que nosotros tenemos que analizar. Esto es lo que significa ser maná. Esta es la analogía que quise tomarles a través de este dicho del pueblo. Cuando vieron eso, allí regado en el desierto, ellos lo tomaron y no automáticamente se lo metieron en la boca. No, ellos se cuestionaron, dijeron, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Y ya Moisés le hizo entender, no, mira, este es el pan del cielo, así que cómanselo. Pero hermanos, no podemos seguir comiéndonos todo sin cuestionar nada. No podemos simplemente todo lo que viene nos lo metemos a la boca. Tenemos una iglesia muy inmadura en este tiempo, en ese sentido. Todo lo que viene nos lo metemos en la boca. Toda canción que nada más te proyectan ahí en la pantalla, ya lo estamos cantando. No analizamos la canción antes de cantarla. No estamos haciendo maná. Pero otra área, como les dije también, que creo que ha sufrido mucho por cuanto la iglesia no quiere hacer maná, no está cuestionando los modelos, las estrategias que muchas veces vienen del mundo, y bien sea un hermano, bien sea un amigo, bien sea cualquier persona, inclusive hasta de manera inocente, lo termina metiendo en la iglesia. El problema es que la iglesia o las iglesias para este tiempo se quedaron sin filtro. No hay filtro bíblico. Si ven que los filtros sirven para depurar, para eso tú colocas un filtro en un auto, para eso colocas filtro en los tapabocas muy populares en este tiempo. ¿Para qué? Para que filtre, para que pueda depurar. Bueno, hermano, el filtro que nosotros tenemos como cristianos no es la opinión ni siquiera del pastor, no es la opinión de la junta de la iglesia. El filtro no es si al director de alabanza o al director del evangelismo le gusta hacer las cosas de esta manera. Eso no son los filtros. Los filtros son la palabra de Dios. Los filtros es el Nuevo Testamento principalmente para la iglesia. Porque la iglesia tiene un pacto, sí, nos sirve toda la Biblia. Toda la escritura es inspirada por Dios, no hay ninguna duda en ello. Pero a la iglesia, el Señor también nos dejó el nuevo pacto, el Nuevo Testamento con enseñanzas apostólicas, Pablo, Pedro, Juan y todo lo demás que el Señor quiso usar. El Señor los inspiró para que ellos nos, mira, la iglesia se conduce así, la iglesia actúa así, la iglesia camina así, la iglesia adora así, la iglesia evangeliza así. Y el día de hoy que hablar del evangelismo, podemos decir, hermanos, en ausencia de hacer maná en esa área tan vital para la iglesia como lo es el evangelismo, le puedo decir que la iglesia en este tiempo no está evangelizando. Y usted dirá, pero pastor, si tenemos los templos llenos, si cada domingo multitudes se reúnen, no es evangelismo necesariamente que hace estas cosas.
Y le puedo decir que según mi percepción y mi análisis general que he venido haciendo por muchos meses en torno a muchas iglesias, el día de hoy lo que la iglesia está haciendo se llama proselitismo. Proselitismo. Era lo mismo que hacían los fariseos. ¿Se acuerdan que el Señor Jesús en los evangelios, en Mateo capítulo 23, lo puede leer? El Señor le decía a los fariseos, recorren mar y tierra buscando un prosélito, y cuando consiguen y cuando ganan ese prosélito, lo hacen 2 veces más merecedor del infierno que ustedes. Miren qué palabras utilizó nuestro Señor Jesucristo en su momento, porque el Señor no nos mandó a hacer proselitismo. El Señor no nos mandó a decir, ay, ven que este es mi grupo, ven que esta es mi denominación, ven a mi denominación, ven a mi grupo, ven a mi iglesia, mira, te ofrezco esto, en mi iglesia hacemos esto, hacemos aquello, tenemos picnic, tenemos aquello, tenemos vacaciones, tenemos... No, todo eso es proselitismo, todo eso es proselitismo. Estás buscando ganar adeptos. Pero ¿qué nos dice la Biblia tocante al tema del evangelismo? Por tanto, id y haced discípulos. Aleluya. Y el discípulo es aquel que nosotros le vamos a compartir la palabra de Dios para que esa persona ponga los ojos en Jesús, para que esa persona siga a Jesús, para que esa persona crea en Jesús y para que esa persona sea transformada por el poder de la palabra de Cristo. Evangelismo. Evangelismo es llevar el evangelio, no es llevar los programas de tu iglesia, no es llevar los programas de tu denominación. Eso no es evangelismo, se llama proselitismo, y bastante de eso hay en este tiempo. Pero ¿por qué está pasando todas estas cosas? Porque no estamos haciendo maná, porque no nos estamos cuestionando. El apóstol Juan nos va a decir en 1 de Juan capítulo 4, versículo 1, el apóstol Juan nos va a decir, hermano, no creáis a todo espíritu. Fíjense, los apóstoles sabían esta analogía, o lo más o menos que estoy compartiendo. Los apóstoles sí sabían de hacer maná. Juan nos dice, hermano, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus. La pregunta es, ¿la iglesia está probando los espíritus? Y este término, los espíritus, para que tampoco no se me vaya por la otra vertiente, acá cuando Juan dice los espíritus, no está hablando de demonios ni de gente poseída, está hablando de pensamientos. Las ideas que llegan a la iglesia, las necesitamos pasar por prueba. Necesitamos probar las ideas, las opiniones que vienen a la iglesia. ¿Y cómo la vamos a probar, pastor? A través de la palabra. A través de la palabra, hermana. Ay, pastor, tengo una buena idea para la iglesia. Me encantaría que en la iglesia hiciéramos esto, colocáramos esto. Usted sabe que siempre hay hermanos que vienen así. Y no está mal, ¿eh? No está mal. No está mal. Son nuevos creyentes. Vienen con influencia del mundo. No conocen todavía la nueva vida cristiana. No está mal. No está mal. Y tampoco nosotros oremos para que nunca vengan hermanos así. No, van a venir y tienen que seguir viniendo hermanos así. Nuevos creyentes, hermanos que vengan con una brillante idea para la iglesia. No está mal. Eso forma parte del trabajo pastoral. Estos hermanos se van a acercar a nosotros. Ay, pastor, me gustaría hacer esto y aquello. No está mal. Pero ¿cuál es el trabajo del pastor? ¿Cuál es el trabajo del líder? Ay, hermana, escuche la idea de la hermana. Pero si la idea de la hermana no está conforme a la palabra, con mucha sabiduría, con mucho amor, tienes que enseñarle a esa hermana, no, hermana, esto no hace falta acá. No hace falta acá, hermana. Vamos a hacer mejor otra cosa, ¿le parece? Vamos a hacer mejor esto sí la Biblia. Y esa hermana aprende. Y esa hermana se edifica. Y esa hermana madura en Cristo. Y esa hermana a lo mejor ya entendiendo, claro, es que esto no es igual al mundo. Claro, no es igual al mundo. Este es el énfasis que la iglesia en este tiempo no quiere hacer. Hermano, la iglesia no es igual al mundo. No es igual al mundo. La iglesia no tiene ninguna razón para copiarse del mundo. No lo hay. No lo hay.
Así que usted ve el día de hoy un montón de pastores, La iglesia siempre está mirando al mundo para ver qué novedades trae el mundo para luego importarlo a la iglesia. Está mal. Está mal. Está mal. Y por eso que el día de hoy, hermanos, tú te sientas en una iglesia y tienes que empezar prácticamente a seleccionar qué es de Dios y qué no es de Dios. Tienes que estar clasificando, o si la canción está allí puesta en la pantalla, tienes que estar viendo qué frase vas a decir y qué frase no vas a decir. O por lo menos así me toca a mí. Esa es mi lucha, así. Porque yo no voy a sacar de mi boca, yo no voy a dar ninguna expresión que yo sé que no glorifica al Señor o que vaya directamente en contra de la palabra del Señor. Por la misericordia de Dios yo he aprendido y siempre quiero hacer maná. Siempre quiero hacer maná. Siempre quiero hacer maná, porque como dice el apóstol Pedro, ¿quiénes son los que tuercen la escritura? Los indoctos. Ellos son los que tuercen la escritura para su propia perdición. Así que, hermanos, esta es la reflexión que yo quería compartirles. Hermanos, vamos a hacer maná. Si su iglesia no quiere hacer maná en el contexto de ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Hermano, usted busque su Biblia. Hermano, busque su Biblia. Haga usted maná. Aprenda a hacer maná. El apóstol Pablo luego nos va a decir, cuando le escribe a los tesalonicenses, en el capítulo 5, el apóstol Pablo va a decirle a la iglesia, a los hermanos, examinadlo todo, retened lo bueno. Miren, Juan dijo, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus. Y el apóstol Pablo nos va a decir, examínalo todo, retened lo bueno. Y cuando Pablo habla con los hermanos en Corintios, Pablo también le va a decir, pero el espiritual juzga todas las cosas. 1 Corintios capítulo 2, pero el espiritual juzga. Juzgar es que examina. No se come todo. No todo lo que viene porque los hermanos aplaudieron quiere decir que tiene aprobación de Dios. Hay que examinarlo todo a la luz de las escrituras, hermanos. Hay que aprender a hacer maná en este tiempo, hermanos. Pastores, por favor. Yo conocí muchos pastores en mi crecimiento ministerial, en mi juventud. Conocí muchos pastores que predicaban la sana doctrina. De hecho, ellos fueron modelo para mí. Conocí muchos pastores muy apegados a las escrituras, muy apegados a la sana doctrina, muy apegados a las verdades bíblicas. Y con tristeza en este tiempo veo que algunos están predicando cualquier cosa porque quieren los aplausos, quieren la aprobación de su iglesia. Quieren ser felicitados cada domingo porque el mensaje fue un mensaje que impactó mi vida y todo aquello. Y están predicando cualquier cosa. Bueno, el dueño de la viña va a volver. Es lo único que te puedo decir, hermano. El dueño de la viña tiene que volver. Y cuando el dueño de la viña vuelva, pues bueno, cada quien tendrá que rendir cuentas. Hermanos, hagamos maná. Hermanos, dejemos de comernos todo, iglesia. Hermanos, dejemos esa atracción por el mundo. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 15. Juan hablando a la iglesia, no al mundo, a la iglesia. Juan le dice, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre, el amor de Cristo, el amor del Espíritu Santo, no está en él. Dejemos, hermanos, la atracción por las cosas del mundo. La iglesia no necesita nada que el mundo le puede dar para mejorar el culto, como dicen algunos. No. El culto al Señor está bastante
claro, bastante estipulado, bastante detallado. Tenemos principios del Antiguo Testamento, tenemos ordenanzas en el Nuevo Testamento y tenemos todo un tratado doctrinal del apóstol Pablo en Romanos capítulo 12, Efesios capítulo 5, Filipenses capítulo 4. Tenemos todos unos tratados doctrinales de cómo debe ser el culto al Señor, de cómo debe adorar la iglesia, de qué canciones tiene que cantar la iglesia y de qué forma la iglesia tiene que adorar al Señor para glorificar su nombre. Así que no hay excusa. Todo eso está allí en la palabra. El problema es que hoy no estamos haciendo maná. Todo está allí. Y es por eso que la esperanza de muchas iglesias en este tiempo es una sola: volver a las escrituras, o sencillamente viene la destrucción para esas iglesias. Es así, no hay otra. Es un regreso urgente a la palabra de Dios, a la cristocentricidad que tiene que tener la iglesia, porque la iglesia es de Cristo. La iglesia no es de un movimiento. La iglesia no es de los bautistas, la iglesia no es de los metodistas, la iglesia no es de los pentecostales, la iglesia no es de los mormones. La verdadera iglesia, la que va a ir al cielo, es de Cristo. Es de Cristo, y para formar parte de esa iglesia hay que vivir para Cristo. Hay que estar bajo la ley de Cristo. Hay que permanecer en la palabra del Señor que tenemos allí en la Biblia. Así que, hermanos, esta es la reflexión que les quería compartir. Da mucho dolor ver que el día de hoy tú puedes pasar a 7 iglesias, por manejar un ejemplo, y prácticamente son 7 cosas totalmente diferentes. Todo eso es reflejo de la apostasía que estamos viviendo. Pueden pasar 7 iglesias y le aseguro que las 7 serán 7 cosas totalmente diferentes. Pero no es el modelo que tenemos en la Escritura. La iglesia de Dios en Éfeso, la iglesia de Dios en Filipos, la iglesia de Dios en Colosas, la iglesia de Dios en Tesalónica, la iglesia de Dios en Roma, pues tenían algo en común. Había diferencias culturales, sí. Había diferencias en muchos otros aspectos, sí. Pero la doctrina era una sola. La doctrina era una sola. La doctrina era una sola. Y era la doctrina bíblica, era Cristo mismo. No había lugar para otra cosa. Porque si algo hicieron los apóstoles fue continuamente hacer maná. Así que, hermanos, de esta manera cierro esta reflexión. Como les dije, iba a ser una enseñanza a modo de reflexión. Invito a las iglesias a volver a hacer maná, a volver a ser custodios y guardianes de la verdad, hermanos. En su segunda carta, Juan dice: si alguno no trae esta doctrina, no lo recibáis ni le digáis bienvenido. Ahí está en la segunda epístola de Juan. Léalo para que usted vea. Si alguno viene con otra doctrina, no lo recibas, dice Juan. Pero hoy queremos quedar bien, ¿no? Hoy no queremos ser malentendidos ni mal comprendidos. Pero sé que toda doctrina herética destructiva que llega a muchas iglesias, el pastor simplemente le dice: pase, venga, bienvenido. No, vamos en línea contraria a las escrituras. Juan dijo: no le digas bienvenido. Hoy hacemos lo contrario, le decimos bienvenido a cualquier falsa doctrina o a cualquier influencia mundana, de estas corrientes que andan por allí. Vaya que hay corrientes en todo el mundo en este tiempo, ideologías por montón. La iglesia está absorbiendo todo eso. Nadie hace filtro, nadie hace maná, y cada día las iglesias se mundanalizan más y se santifican menos. Pero termino recordándoles lo que el Señor le dijo a Juan en los últimos capítulos del libro de Apocalipsis. El Señor viene pronto. El que sea inmundo todavía, pero el que sea santo, santifíquese más.
Así que hay dos vertientes, hermanos. Hay dos vertientes definitivos para este tiempo. O usted se mundanaliza más, aunque se diga cristiano, o usted realmente toma la decisión de andar por la senda de la santidad, por la senda de la verdad, por la senda de la sana doctrina. Yo ya tomé mi decisión y solamente quedará de parte de usted también tomar su propia decisión. Y es una decisión como iglesia, pero también es una decisión individual. Puede que mi iglesia o la iglesia donde yo asisto simplemente hace caso omiso y simplemente prefiere mundanalizarse supuestamente para ganar a los perdidos. Pero si mi iglesia hace eso, yo no tengo por qué hacer eso, no. Yo quiero vivir santamente para el Señor, porque la Biblia dice en Hebreos 12:14, seguir la paz y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Así que, hermanos, hagamos maná. Son tiempos difíciles, son tiempos de apostasía, pero también son tiempos en donde podemos volver a dar tremendo testimonio de la gloria de Dios en nosotros. Cuando hay tiempos de apostasía, también se abre un tiempo para testigos. Testigos es mártiros. Sí, hay un tiempo también para ser martirizados por Cristo. En cada tiempo de apostasía, también hay un tiempo para que pocos entreguen su vida en sacrificio por seguir a Cristo. Así que no piense que este tiempo es distinto. A lo mejor no lo van a matar, a lo mejor no va a terminar preso, pero será humillado, será visto como viejo prematuro, lo van a criticar, le van a decir, ay, este es pura Biblia, ay, este hermano no ve otra cosa sino pura Biblia. Todo este tipo de expresiones la va a escuchar de boca de gente que se dice cristiana, La va a escuchar de boca de gente que supuestamente todos los domingos va a la iglesia a adorar a Dios. Se lo digo por experiencia, lo va a escuchar. Pero ahí está el tema. ¿Qué voz vas a oír? ¿Vas a oír la voz del mundo o vas a oír la voz del buen pastor que te dice, hijo mío, sigue avanzando? Sigue avanzando, toma tu cruz cada día y sígueme. Yo quiero escuchar esa voz. Yo no quiero el evangelio sin cruz. No quiero el evangelio sin cruz. Yo sé que el día de hoy esa es la mayor oferta del cristianismo del siglo XXI. El evangelio sin cruz. Ven a Cristo para que no vas a sufrir. Ven a Cristo que va a resolver tus problemas. Ven a Cristo que todo va a salir bien. Ven a Cristo y pare de sufrir. Ese evangelio sin cruz yo no la quiero, porque no va a llevar a nadie a ninguna parte. Yo me quedo con el evangelio con cruz, sí. Me quedo con el evangelio con cruz, con sufrimiento, con humillaciones, con vejaciones. Pero mi Señor dijo, alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Yo me quedo con el evangelio con cruz. Yo hago maná todos los días y quiero seguir haciendo maná hasta que el Señor venga por mí. No me voy a comer cualquier cosa, no nos vamos a comer cualquier cosa. Vamos a hacer maná, vamos a examinarlo toda la luz de las Escrituras. Y lo que es de la Escritura, lo que es de Cristo, lo tomaremos y nos edificaremos. Pero lo que no es de Cristo, lo que no es de la palabra, lo que no es de la sana doctrina, lo vamos a rechazar, no importa las consecuencias. Así, hermanos, termino esta enseñanza. Espero que pueda ser de edificación espiritual para su vida, pero también espero que pueda ser de estímulo y pueda ser también de reflexión. Si había tirado el evangelio con cruz, regrese a buscar el evangelio con cruz, por favor. Regrese a buscar el evangelio con cruz, porque ese es el evangelio que lleva a la vida eterna, no hay otra. El pastor David Urelia les acaba de hablar y nos vemos en otro video.